tardes. ¿Me confirman cómo sale el audio? ¿Está bien? Se escucha bien. Muy bien, empezamos la clase. ¿Me dicen en qué ejercicio quedamos la anterior clase? ¿Cuál fue el último ejercicio que vimos del práctico? El 3, estábamos en el último ya casi. Bueno, el último, realmente. Ah, ya, perfecto. Entonces, para que... A ver, voy a entrar un ratingo al... Acabo de enviarles un práctico, dice teoría de la producción. Este práctico lo van a entregar el día del examen. El próximo lunes, como hoy damos el segundo parcial de la unidad 5 y de la unidad 4 y 5. Este práctico de la teoría de la producción, hay ejercicios de largo y corto plazo. Son 9 ejercicios. Eso lo van a entregar el día del examen, lunes como hoy, de la próxima semana, segundo parcial. Termino este ejercicio y voy a ponerme a disposición de ustedes si quieren preguntar algún ejercicio del anterior práctico. Voy a terminar de hacer el 6 entonces. El ejercicio número 6. Bien. El 6 requiere una pequeña introducción en toda desde que habla de rendimientos a escala. Para hablar de rendimientos de escala, rendimientos a escala, tengo que partir explicando o conociendo las funciones homogéneas. Funciones homogéneas. Ustedes conocen esto de las funciones homogéneas y que tienen que ver básicamente con el comportamiento de las funciones de producción a largo plazo. Están asociadas a las funciones homogéneas, por eso se llama también funciones de producción homogéneas. ¿Sí? Las funciones homogéneas es sinónimo de los rendimientos de escala son sinónimos de las funciones homogéneas. Mire que cuando hablamos de producción de funciones homogéneas, estamos hablando del impacto que provoca una constante T en los factores de producción y por ende en el nivel de producto. Para hacer la demostración vamos a partir del siguiente supuesto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función cualquiera, una función de producción cualquiera como Q, un FLK, una función inicial, y a esta función vamos a suponer que se incrementa si a esta función incrementamos una constante T, déjeme ese lugar, tengo el aire. Si incrementamos una constante T, a ambos factores de producción, ambos factores de producción, vamos a tener una función Q estrella igual a una T L y a una T K. Esa va a ser nuestra función final, la función de producción Q estrella
¿no? Si nosotros incrementamos a esta función de producción original compuesta por dos factores variables L y K, incrementamos una constante T, ambos factores, vamos a tener una función final de este tipo. Ahora, en esta función, si T es un factor común, entonces Q estrella es una función homogénea. Q estrella sería una función homogénea. Que simplificando tendríamos Q estrella igual a factor común T elevado a una constante R de la función inicial Q0, donde R es igual a una constante, donde R es una constante y que define el rendimiento y define los rendimientos escala. Los rendimientos a escala. Escala quiere decir tamaño. Seguramente ya ustedes han leído la parte teórica y están manejando. Porque si quieren estudiar recién, no creo que les vaya bien el examen, chicos. Entonces yo he sido claro y concreto. La nota de aprobación la definen ustedes, no el docente. Y me estoy imaginando que ya manejan la parte teórica porque van a ver el examen va a ser teórico. Hay más o menos 24 preguntas del primer examen teórico. Y obviamente después viene el siguiente examen práctico. Entonces, en este caso, si yo tengo una constante elevado a un exponente R, donde R me define los rendimientos de escala. Me define los rendimientos de escala. Entonces, si R es mayor a 1, si R es igual a 1 y si R es menor a 1. Aquí voy a tener rendimientos a escala crecientes. Aquí voy a tener rendimientos a escala constantes. Y aquí voy a tener rendimientos a escala decrecientes. Decreciente. Ahora, ¿qué es un rendimiento creciente? En base a este análisis que acabamos de hacer. Si esta T, por ejemplo, es un 10%, si yo incremento 10%, tanto el trabajo como el capital y la producción se ve incrementada una proporción mayor, significa que tengo rendimiento de escala creciente. Si aumento en 10%, tanto el trabajo como el capital y la producción se incrementa en esa misma proporción, rendimientos constantes.
Si la constante T representa un 10% y la producción se ve incrementada en 5%, tengo rendimientos a escala decreciente. Por lo tanto, utilizando este análisis que acabamos de hacer, nosotros en el ejercicio tenemos una función que nos dicen: una empresa tiene una tecnología caracterizada por la función de producción Q igual a 2LK elevado a medio. ¿Qué tipo de rendimiento a escala presenta la función de producción a largo plazo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es descomponer esto con el factor común Q estrella va a ser igual a 2L elevado a medio 2K elevado a medio, y evidentemente este es el factor común de Q estrella, es igual a 2 elevado a medio más medio de aquí y medio del otro, y como está multiplicando sumamos de L medio y K medio. De donde concluimos de que la Q estrella, la producción que estoy analizando, va a ser igual a 2 L medio por K medio, y como saco acá, como 2 está elevado a un exponente 1, entonces R es igual a 1. Esto implica que la empresa tiene rendimientos constantes a escala, o rendimientos a escala constantes, ¿no? Rendimientos a escala constantes. Esa sería la respuesta. Como T está elevado, en este caso, esto representa T elevado a un R. Y R es igual a 1. Por eso esta función tiene rendimientos a escala constantes. Eso significa, si se va a aumentar tanto el trabajo como el capital en 10%, la producción se va a ver incrementada en la misma proporción. Muy bien, con eso terminamos el práctico. Ahora pueden hacer preguntas, no sé si tienen del anterior práctico que tenían que resolver y tienen que entregar el día del examen. Dicen. Sí. Buenas tardes. ¿Cuántos prácticos son los que hay que presentar antes del examen? 2 de la unidad 5, 1, que tiene el enfoque ordinal y cardinal. Perdón, del 4. El 4 tiene el enfoque ordinal y cardinal, y el 5 tiene la producción a corto y largo plazo. Que es el que envió ahora, creo, ¿no? Sí, correcto. Del primer práctico quería saber que la 1 solo tiene un cuadro donde creo que solo le da la utilidad y solo da el ingreso, creo.
Está mal O no. planteado, ingeniero. O sea, nos muestra la uno y nos dan los datos, los parámetros, y en la 2 recién está la petición, ¿no? Lo que pide el ejercicio. Su 2 lo has puesto en un lugar donde no era y creo que el 2 era más abajo porque hay un ejercicio que no tiene número. Ya lo Sí, creo vamos a que sí. resolver ahorita. Enfoque cardinal. Estoy buscando el ejercicio. Déjeme ver. Ya lo tengo. Sí, ya lo vi que. Vamos a Solo el resolver. ingeniero está repetido nada más. Después Lo creo vamos a resolver, ¿ya? Voy a copiar el ejercicio. Tiene valores del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las utilidades totales 11, 21, 30, 38, 45, 51, 56. Acá tenemos 16, 28, 38, 46, 52, 56 y 59. Los datos de este ejercicio están en el punto 2. Hay un error de dedo acá, ¿no? Debajo de esta tablita dice se sabe, está con 2. Se sabe, dice. Estos son datos de este ejercicio y el 2 empieza donde dice un consumidor. Un consumidor, ahí empieza el 2. Lo van a corregir. Ese 2 de acá lo eliminan y es parte de este ejercicio. El 2 empieza un consumidor. Bueno, dice, se sabe que el precio de A es 1. Precio de A es igual a 1. El precio de B es 2. Precio de B es igual a 2. Voy a copiar acá. Precio de A igual a 1. Precio de B igual a 2. Y el ingreso es igual a 10. ¿Cuánto debe consumir de cada bien para maximizar su utilidad? ¿Cuánto debe consumir de A? ¿Cuánto debe consumir de B? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos resolver? Entonces, ya está claro de que las preguntas, los datos complementarios de esta tabla están en la 2. Hay que borrar ese 2 porque ese 2 corresponde al siguiente ejercicio. Bien. Hecha esa aclaración, me piden aquí que encuentre las cantidades. Si ustedes se fijan, nosotros hemos hecho ejercicios con 0. Desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Donde teníamos utilidades marginales en algunos casos y en otros no. En este caso, lo primero que tenemos que encontrar son las utilidades marginales, tanto de A como de B.
utilidad marginal de A, utilidad marginal de B. Si nosotros encontramos las utilidades marginales, no van a ver los primeros datos porque se encuentran entre valores, entre estos valores. Por ejemplo, la utilidad marginal de A, de 11 a 21, hay un aumento de 10 y el cambio, acuérdense que la utilidad marginal es igual al cambio de la utilidad total dividido entre el cambio en la cantidad de un bien. Esta Q representa a A y a B. A los dos bienes A y B representa estos valores. Entonces el primer valor va a ser 10. El cambio entre estos es constante 1. Entonces no hay necesidad que haga la división, sino que saque la diferencia solamente. De 21 a 30, 9. De 30 a 38, 8. De 38 a 45, 7. De 45 a 51, 6. Y de 51 a 56, 5. Esas son las utilidades marginales. Luego, sacamos la utilidad marginal de B. De 16 a 28 sería igual a 12. De 28 a 38, 10. Aquí sería 8. Aquí sería 46 a 50. 4 más 2, 6. 4. Y de 56 a 59, 3. Muy bien. Lo que hemos aprendido nosotros era por tanteo, ¿no? Por ejemplo, colocamos acá el precio de 1, desde A es 1 y el precio de B es 2. Y decíamos, a ver, si yo compro, perdón, aquí, 1, 2. Si yo compro la primera unidad de A, voy a obtener una utilidad de 11. Aquí siempre buscamos la mejor opción, ¿sí? Entonces, si es 11, elijo entre 11, entre la primera unidad de A y de B, voy a gastar aquí un boliviano y voy a tener 11. Aquí voy a gastar 2 y voy a tener 16. Pero es mejor que compre la primera unidad de A y la segunda. Voy a gastar 2 pesos. 2 pesos voy a gastar y voy a obtener 22 de utilidad. Sí. Esa es una forma que hemos aprendido a hacer. Sí, entonces voy a demandar este bien y este bien. Si sigo, en este caso, si demando la siguiente unidad, sería la tercera de A y la primera de B. Voy a gastar 1 y voy a obtener 30. Voy a gastar 2 y voy a obtener 16. Pero ¿qué pasa si gasto 2 equivalente a este bien B y compro estas 2? Aquí estoy gastando igual 1 boliviano o 2 bolivianos y tengo 68 en lugar de 16. Y así voy eligiendo básicamente en función de la utilidad total que me va a reportar. Sin embargo, dados los valores, aquí se puede utilizar el concepto de utilidad marginal por fórmula. Utilidad marginal de A y de B, que va a ser igual a una constante P más A menos 1. Es una fórmula por R. Ya les explico qué significa esto. B menos 1 por R. P es una constante que representa el primer valor de la utilidad marginal. En este caso, va a representar para A 10 y para B va a representar 12. A es el valor que quiero buscar, que estoy encontrando, y B también. Y R es la diferencia entre estos valores.
Aquí la diferencia es menos 1 y aquí es menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar. Decía, P es el primer valor de la serie de la utilidad marginal 10 más A menos 1 por fórmula, por R. R es la razón, la diferencia de esto, si ustedes ven, es una constante hasta a diferencia de esto. La mayoría tiene una diferencia de menos 1, menos 1, menos 1. Y esto es menos 2, menos 2. Entonces, ese es R. Menos 1 para A y P12 más B menos 1. El R de aquí es menos 2. Si seguimos realizando operaciones aquí, vamos a tener 10 menos 1 por todo esto va a ser menos A menos por menos da más 1. Acá vamos a tener 12 menos 2B menos por menos da más 2. De tal forma que definitivamente vamos a tener aquí 10 más 1, 11 menos A. Y aquí vamos a tener 12 más 2, 14 menos 2B. Bien, este es un modelo de dos bienes. En un modelo de dos bienes, yo tengo que cumplir dos requisitos para encontrar estos valores. Primero, que la utilidad marginal de A sobre el precio de A debe ser igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B, y además de que el ingreso debe ser igual al precio de A por A más el precio de B por B. Este primer valor tenemos nosotros 11 menos A sobre 1 igual utilidad marginal de B 14 menos 2B sobre 2. Y esto es igual a 10 A más 2B. Estoy reemplazando los precios de A, 1, precio de B, 2. Entonces, si seguimos realizando operaciones, aquí vamos a tener 2 por 11, 22, menos 2A, igual a 14 menos 2B. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a copiar lo mismo. Pero para ir adelantando, como son un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B son las incógnitas. Aquí puedo despejar cualquier variable. A ver, está fácil. A va a ser igual a 10 menos 2B. Este valor estoy despejando aquí A. Entonces, A pasa al otro lado. Y luego voy a reemplazar aquí. Tengo este sistema. Voy a reemplazar aquí. Continúo acá. El valor de A. Antes puedo inclusive ya hacer la reducción, ¿no? Bueno, sigo. El valor de A es 10 menos 2B. 22 menos 2 que multiplica a 10 menos 2B igual a 14 menos B. ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? Estoy reemplazando este valor de A aquí.
22 menos el valor de A, 10, menos 2B, 14, menos 2B. Menos 2B. Voy a continuar aquí. Bueno, se ve. Continúo aquí. Entonces voy a ir reduciendo esta función. Perdón, esta igualdad. Voy a tener acá 22 menos 2 por 10, 20. Menos por menos da más 2 por 2, 4B. Más 4B. Igual a 14 menos 2B. Ahora grupo. Acá tengo 2 que va a ir al otro lado y este viene aquí. Y voy a tener aquí 6. B igual a 14 le va a restar este 2 que va a ir con signo negativo, va a ser igual a 12. De aquí B es igual a 2 entre 6 a 2. Este es el valor que estábamos buscando, B. B2. Luego, decimos reemplazando valores. Este valor vamos a reemplazar en el valor de A. ¿Dónde teníamos el valor de A? Ah, aquí. Reemplazando valores en A igual a 10 menos 2B. Entonces voy a tener aquí A igual a 10 menos 2. El valor de B es 2. Entonces tenemos acá 2 por 2, 4, 6, 10 menos A es igual a 6. Listo, hemos encontrado los valores de A y de B, que había sido A6 y B2. ¿Y cómo sé que están bien estos valores? Voy a comprobar lo que yo manejo como condición de equilibrio, que tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Perdón, voy a comprobar de que este ingreso cumpla con estos valores, es decir, el ingreso de 10 igual al valor de A más 2 veces el valor de B. Entonces acá tengo 10 igual el valor de A, que es igual a 6, más 2 el valor de B, que es igual a 2. Por lo tanto, tengo 10 igual a 10. Eso significa que el consumidor, para maximizar su utilidad, debe demandar 2 unidades de B, 2 unidades de B y 6 unidades de A. Bien, ese sería el resultado del ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Está claro, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, yo usé equimarginalidad, despejé los precios, saqué un medio y a puro razonamiento, así prueba y error, logré sacar el mismo resultado igual, ¿vale? No, vale lo que hacemos en clase. Yo en el primer examen les he convalidado la regla de 3 cuando buscaban había un ejercicio donde decían sobre el clásico, parece que hablaba, ¿no? Del clásico, querían vender más entradas de lo normal
y cuánto tenían que bajar el precio. La mayoría me ha hecho con regla de 3. Yo nunca les he enseñado regla de 3. O hay dos formas solamente acá. Uno por tanteo, que es eligiendo así como estaba haciendo, eligiendo la mejor opción, o utilizando fórmulas. Solamente hay dos formas desde el punto de vista algebraico. Por tanteo, que también es coherente, voy eligiendo las mejores opciones o le meto fórmulas. Y precisamente por eso estoy haciendo, porque si yo dejo que cada uno haga su criterio y por ahí por chichada le llega, no sería lógico, pues, ¿no? De que esté bien. Una pregunta, Listen. Sí, adelante. ¿Las utilidades marginales siempre van a ser regulares? No. Si ustedes se fijan en lo que hemos resuelto, no necesariamente. No se van a dar siempre como en este caso. Por eso hemos resuelto dos tipos de ejercicios. Una que no son regulares y que hemos hecho en clases. Ojo, hemos hecho ya ejercicio de esto. Y esta que es regular. No, cuando yo tengo comportamientos regulares de la utilidad marginal y le meto fórmula, me da más rápidamente. El resultado es más exacto, además con fórmula. Ya saben que la fórmula, esta P, va a ser siempre el primer valor de la serie de las utilidades marginales. Bueno, estas son los valores que estoy buscando, A y B. Y R son las diferencias, estas diferencias de cada uno de estos valores. R, por eso en el primer caso es -1 y en este es -2. Porque hemos hecho de los dos tipos. Cuando la serie de las utilidades marginales muestra un valor constante y otro que no es constante. Pero al reemplazar A y B al final de la resolución, ¿no tendría que darnos el siguiente valor igual de la utilidad marginal? ¿Acá? En 11 menos A. No, en 11 menos A. A ver, voy a ubicar acá. Al reemplazar A y B, ¿no nos tendría que dar el siguiente valor de la utilidad marginal? No. 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 En realidad, lo que hemos hecho al aplicar la fórmula, yo estoy tomando todos los valores que estoy sacando de la tabla. Estos dos valores son de la tabla. Estas diferencias son de la tabla. Lo único que esto es por definición, por fórmula, A menos 1 y B menos 1, como es por fórmula, ¿no? Cualquiera sean los valores, siempre voy a utilizar A menos 1 y B menos 1. Ingeniero, de la utilidad marginal de B, los últimos dos no siguen la regla de -2. 4 y salta 3 y es -1. ¿Eso no afecta en nada? No, estos los últimos, ¿no? Cuando la mayoría, sí le entiendo, aquí se refiere a esto de aquí. De 4 a 3 viene a ser -1 y acá también viene a ser -1. Cuando la serie tiene una tendencia mayoritaria a un valor, como en este caso -2, obviamente usted toma. Hay una leve desviación aquí con -1, pero generalmente esto corre con -2 como constante. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Esa es toda la 1, Listen? La 1, no. A ver, voy a leer un ratito. Los incisos creo que igual son, ¿no? No, esos incisos son de la 2. Solamente eso me preguntan en la 1. Los incisos son de la 2, ya les dije. La 2 empieza. El otro cuadro igual, ¿no? Si un consumidor presenta el siguiente cuadro de consumo y utilidad, esa es la 2. Y de esa 2 son las preguntas A, B, C. Bien. Obviamente, solamente faltaba hacer esto porque no hicimos ninguna con fórmula en los ejercicios conmigo. No voy a volver a hacer, obviamente, estos ejercicios de ninguna manera para que ustedes lo resuelvan.
Tienen que revisar lo que hemos hecho, chicos. Solamente hice esto porque no utilizamos fórmula. Yo quisiera resolver pues todos nuevamente, pero estaríamos haciendo doble práctico. Esto ya es para que ustedes practiquen, por eso se llama práctico. Bien, chicos, vamos a continuar. El examen lo vamos a dar el lunes, como habíamos dicho, y tienen que entregar este práctico que tiene dos partes, el enfoque ordinal y el enfoque cardinal. Y el último que les he enviado hace rato, que son 9 ejercicios, 3 de la producción a largo plazo y 6 de la producción a corto plazo. Eso es para el día del examen. ¿Qué más? ¿Tienen algo más para preguntar del examen? Antes de entrar a otro punto. El examen va a ser en horario de clases, ¿no, ingeniero? El anterior vez, ¿en qué horario dimos? En la Las mañana. 11. Ya, vamos a dar ahora en horario de clase. En el horario de ustedes. ¿Hasta cuándo tenemos que presentar los prácticos, Licen? Hasta el día del examen. Va a ser virtual, ¿no? El examen virtual es el teórico y el examen práctico se les envía al grupo. Bien, vamos a entrar a un nuevo tema. Déjenme ubicar un ratito. Pueden seguir preguntando, chicos. Sobre lo que dimos el primer parcial recién, ¿pudo revisarlo? Sí, lo revisé, pero no les voy a entregar hoy porque voy a avanzar. De las 4 personas que dieron, sí, los tengo, pero no los traje ahora a mano. Ya los tengo, sí. Les voy a mandar a su mismo grupo que me mandaron para no perder el tiempo. Ya no puedo tampoco resolverlo en la pizarra. Se supone que eso ya ustedes lo pueden analizar más conscientemente. Bien, déjenme ver un minutito. Antes de los 4 que dieron el examen del primer parcial rezagado, lo van a saber su examen antes de, a ver si mañana en la tarde se lo mando a cada uno de sus correos. Lo que necesito es solamente tiempo para enviarles uno por uno, buscar en su WhatsApp a través del cual me enviaron. Pero ya está corregido. Bien, vamos a entrar a la última unidad que se llama la teoría de costos. Seguramente ya están observando lo que estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si ya ven? Se ve. Perfecto. Esta es la última unidad con la cual vamos a dar por terminado en un 100% el avance de la materia. Estimo que lo terminemos hasta, el día viernes de la próxima semana, en que es el último día de clases. Vamos a estar como con reloj o clock todo lo que hemos avanzado. Chicos. ¿Esto va a entrar al segundo parcial, ingeniero? Sí, esto entra al examen final. Es el 50% del examen final es teoría de costos y 50% es una miscelánea de los otros temas, de los otros capítulos. Este no entra al segundo parcial, es para el examen final. Bien, al igual que muchas áreas de conocimiento, la informática ha logrado sistematizar la información del manejo de los costos. Hoy hay paquetes o sistemas de información relativo a costos muy, muy modernos, donde una empresa puede analizar su estructura de costos para la mejor toma de decisiones en base básicamente a valores numéricos. Sin embargo, aquí vamos a ver estas dos combinaciones que son importantes, los valores numéricos y vamos a ver los gráficos. ¿Sí? Los gráficos son formas elocuentes de mostrar con un solo golpe de vista el comportamiento de la estructura de costos de una empresa. Analizando solamente los gráficos, uno se puede dar cuenta cómo andamos con la estructura de costos
cuando se tiene algún problema básicamente de disminución de ventas. Ustedes saben que cualquier producto para que se pueda vender tiene que tener precios competitivos. ¿Y cómo se determinan los precios? Obviamente un criterio es a través de los costos, pero las empresas en un mercado de competencia, chicos, son tomadores de precio. Es decir, a veces, aunque utilizaran una buena estructura de costos, si no están acordes con el mercado, obviamente no van a poder vender un producto. ¿Qué quiero decir con esto? De que la estructura de costos a la hora de desarrollar software, de fabricar computadoras, a la hora de fabricar cualquier bien, deben ser evaluados de una manera tal que permitan, en lo posible, minimizar los costos de producción para de esta forma tener precios competitivos. Una empresa que no tiene precios competitivos, tomando en cuenta que en un mercado de competencia hay muchos vendedores de computadoras, hay muchos desarrolladores de software, solamente se va a quedar en el mercado o va a poder competir aquel que puede tomar decisiones en la minimización de sus costos para tener precios bajos. En ese sentido es importante el estudio de los costos. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y qué empresas manejan costos? Como se puede ver aquí en la presentación, desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. Cuando hablamos de una gran corporación, estamos hablando de una empresa grande. Llámese, por ejemplo, el Ingenio Guavirá, la fábrica de aceites finos, que maneja una planta de aproximadamente entre 500, 600 o 1000 personas. Obviamente aquí en este tipo de empresas que generalmente son industriales, los costos son altos, particularmente el costo fijo, las inversiones, por el concepto de maquinaria, equipo, etcétera, e inclusive el personal de planta que se constituye en un costo fijo. Entonces el desafío es cómo yo minimizo costos. En una empresa que desarrolla software, los costos fijos representan toda la parte de infraestructura, todos los equipos, todo el personal de planta, inclusive la parte ejecutiva de la empresa, y que representan elevados montos en cuanto a recursos que necesita para poder operar. Por lo tanto, el objetivo de cualquier empresa es minimizar costos para definir un precio competitivo. Y eso no solamente incumbe a empresas grandes o corporaciones, sino también a pequeñas empresas. Al igual que en la teoría de la producción, los costos, chicos, están relacionados con la producción misma. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver el siguiente análisis y tengan una idea cómo están casados la teoría de la producción y la teoría de costos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la producción a corto plazo, es decir, Q igual a un FLK con K constante, teníamos una forma particular de representar la producción de esta manera. Producción total, utilizando trabajo, producción total. Aquí la empresa tiene un costo fijo y tiene un costo variable, tiene un factor fijo y un factor variable. Y precisamente el que varía es el trabajo. Por esa razón, a medida que la empresa contrate más trabajo, 1, 2, 3, 4, la producción aumenta, pero hasta un cierto límite, donde entra básicamente a operar el producto marginal y el producto medio para definir básicamente la etapa de producción óptima, que es la etapa de producción 2.
Este análisis de la producción a corto plazo se puede analizar en el contexto de, por ejemplo, el costo fijo. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de un nivel de producción Q y acá los costos. Estos se llaman costos totales. Por ejemplo, el costo fijo es constante para cualquier nivel de producción. Si yo quiero producir 10, 100, 1000, 1.000.000, etc., de unidades de un bien, suponiendo que fuera 100, no es lo mismo producir 10 unidades que 1000. Cuando yo tengo un costo fijo, este costo se distribuye mejor cuanto mayor sea la producción. Y obviamente en el largo plazo esto puede aumentar el nivel de producción indefinidamente. Sin embargo, el costo variable es cero. Cuando una empresa produce cero, el costo variable, en este caso el trabajo es cero. Por eso parte de aquí, esta curva parte de aquí. Entonces la forma de esta curva es el costo variable. Y el costo total, que también es creciente, producto de la forma de la curva del costo variable. Ahora, cuando yo analizo estos costos, estoy analizando la producción a corto plazo en función de costos totales, pero también puedo hacerlo en función de costos unitarios de la siguiente forma. Los costos unitarios tienen una forma de U. Cuando analizamos acá los costos unitarios y la cantidad producida con Q, cantidad producida. Por ejemplo, el costo variable medio es una U. Costo variable medio o costo unitario, costo variable unitario. Y el costo total medio, que también se llama costo unitario simplemente, que tienen un mínimo y luego empiezan a aumentar. Y es producto de este comportamiento. Cuando el producto marginal, que es el rendimiento de cada trabajador, es creciente, el costo variable disminuye. Cuando el producto marginal llega a su punto más alto, en este caso estamos hablando que está minimizando los costos. Cuando el producto marginal es tiene un alto rendimiento, estamos minimizando costos. Y en ese punto precisamente los costos van a ser menores, como está aquí en el gráfico. Además también entra aquí el concepto del producto medio. Voy a hacer un corte acá con el costo marginal. El costo marginal es un bastón, como pueden ver, y está relacionado con el producto marginal. Cuando el producto marginal es máximo, el costo marginal es mínimo. Este segmentito, este es el bastón, pero volcado hacia arriba, no hacia abajo. Si esto agarro y lo vuelco hacia arriba, va a ser este rojo. Si ustedes quieren, voy a marcarlo con rojo para que se den cuenta, se ubique mejor. Este bastón rojo es volcado y que está representando precisamente el costo de cada unidad de trabajo utilizado, el producto marginal. Aquí ustedes tienen que manejar ese concepto para hacer buenas respuestas en la parte teórica, porque hay varias preguntas que hay que analizarlas, ¿no? Cuando el producto marginal es creciente, su costo marginal es decreciente. Cuando llega a un máximo, el producto marginal, el costo marginal es mínimo. A medida que disminuye el producto marginal, el costo marginal va a ir aumentando, va a ir creciendo, porque esto disminuye el aporte de cada trabajador. Por otro lado, el producto medio se interpreta con esta azul, el costo variable medio, que también tiene un segmento creciente. Cuando la eficiencia de cada trabajador es alta, los costos disminuyen. Cuando llega al máximo el producto medio, a la máxima eficiencia, se ve el mínimo costo variable. Y cuando empieza a disminuir el producto medio de eficiencia, empieza a aumentar los costos. Entonces, el comportamiento interesante es precisamente de los costos unitarios, el que me da mucha información, particularmente los precios.
Por ejemplo, una empresa puede vender a este precio su producto, puede vender a este precio, puede vender a un precio 3. Y con eso yo puedo tomar decisiones interesantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa está operando y donde su costo marginal intersecta al costo variable medio? Está produciendo en este punto A. Si está produciendo en el punto A, debe cerrar la empresa. No le conviene porque solamente está recuperando su costo variable medio y no el costo fijo, que es el costo fijo medio. ¿Qué pasa si están operando en B? Va a cobrar este precio, va a tener que producir esta cantidad. Ahí está cubriendo sus costos, es como obtener un beneficio igual a 0. ¿Y qué pasa si cobra este precio 3? La empresa está cubriendo su costo marginal, es decir, el costo de cada unidad adicional que contrata, y su beneficio va a ser toda esta área de aquí. Ya tiene beneficios positivos y debe producir qué cantidad de esto. Entonces, para eso sirve esta estructura de costos, para analizar ya sea en una tabla o analizar desde el punto de vista gráfico. Con un golpe de vista yo puedo analizar cómo está la empresa en cuanto a precios, qué hay que hacer, qué decisiones podemos tomar para mejorar, obviamente, su participación en el mercado. De ahí que radica o tiene singular importancia precisamente esta parte de la teoría de costos. Ahora, ya les da un pantallazo más o menos de qué se trata esto. Vamos a continuar con el avance. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien. El silencio me dice que todo está claro como agua de pozo. Vamos a continuar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Precisamente como las empresas operan en el corto y en el largo plazo, ustedes saben bien que la función de producción en el largo plazo ya no es esa, es diferente. La función en el largo plazo me dice que Q es igual a un F, L, K, donde los dos son variables. Entonces, la toma de decisiones se analizan a través de las isocuantas, que son curvas que me muestran las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede obtener y tomar decisiones en qué nivel producir. Entonces, al tomar una decisión, estoy definiendo una forma de producir de manera racional o eficiente. Entonces, en todos los procesos de producción, fíjense, se utilizan factores de producción. L es un factor de producción. K es un factor de producción. Y precisamente estos representan los costos. Una empresa, ¿por qué tiene costos? Porque utiliza recursos humanos, porque utiliza capital. A ver, pensé que estaba con la pizarra, van a disculpar. Les decía, nosotros lo que hemos estudiado es la producción a corto plazo y la producción a largo plazo. Esta es la diferencia, son las funciones que diferencian de corto y largo plazo, la K constante. Donde los procesos de producción tanto a corto como a largo plazo utilizan factores de producción. Una empresa que desarrolla software utiliza infraestructura, utiliza equipos, utiliza muebles, utiliza enseres y personas. ¿Sí? A eso le llamamos factor de producción. Entonces, las empresas tienen costos de producción porque incurren en la utilización de factores de producción, ya sea para producir un bien o un servicio. Por esa razón tienen costos. Y sus costos están relacionados a la forma de producir. Esta es una forma y esta es otra. Y estas formas de producir se pueden interpretar a través de la estructura de costos. Muy bien. En consecuencia, todas las empresas, micro, pequeñas, medianas, el tamaño que ustedes quieran, van a tener siempre o van a incurrir en costos. Ahora, lo que diferencia es de que
el estudio de los costos se puede realizar en el ámbito de dos contextos. Fíjense acá, con el puntero estoy señalando la teoría de costos a corto plazo y la teoría de costos a largo plazo. Debido básicamente a que ya hemos visto que hay producción a corto plazo y producción a largo plazo. Entonces, son, si ustedes quieren, complementarios. La producción a corto plazo con los costos a corto plazo y la producción a largo plazo con los costos a largo plazo. A partir de la estructura del análisis de los costos se puede inferir o se puede derivar, chicos, la curva de oferta de una empresa. Ese es otro de los aspectos importantes en el estudio de la teoría de costos. Bien, ¿cuáles son normalmente los costos que se utilizan en una empresa? Cuando hablamos de costos, es importante conocer los costos para establecer básicamente el precio de un bien y el beneficio que se va a obtener. Si ustedes ven esta imagen, yo tengo acá del análisis de la estructura de costos, yo voy a poder definir el precio que voy a vender un producto o un bien y al mismo tiempo más o menos voy a determinar si voy a ganar o voy a perder. Más aún, tomando en cuenta que hace rato decíamos que cualquier empresa de hardware o de software va a operar en un mercado de competencia donde hay muchas otras empresas que hacen lo mismo. Por lo tanto, mi minimización de costos en mis operaciones es clave para poder, obviamente, tener beneficios. Para ello, en el estudio de la teoría de costos en economía se analizan varios tipos de costos, pero que están agrupados están agrupados en algunos que son los más importantes, como vamos a ver a continuación, una clasificación donde vamos a identificar, por ejemplo, los costos explícitos, los costos de oportunidad y los costos hundidos como 4 elementos muy importantes. El primero de los tipos de costos que se analiza en economía es el costo de oportunidad. Antes de ver la parte de la imagen de aquí y la teoría, vamos a indicar de que todos en algún momento incurrimos en un costo. Ustedes que no trabajan están incurriendo en un costo. ¿Cuál es el costo? El dejar de percibir un salario por, en este caso, tomar la decisión de estudiar. Entonces, si hacemos un conteo rápido, ustedes están dejando de ganar por lo mínimo, salario mínimo nacional de 2.165 por mes, multiplicado por 12 años, más de 25.000 y fracción, multiplicado por 5 años, estamos hablando de, más de 150.000 bolivianos, que es su costo de oportunidad por estudiar y no trabajar. Ahora, el costo de oportunidad es aquel costo en el que incurro cuando elijo una opción de varias. Y en toda actividad siempre hay, no solamente hay una opción, sino siempre hay varias opciones. El haber dejado de elegir una opción implica un costo de oportunidad. Con ese ejemplo que acabamos de ver, podemos ya ver con más claridad esta imagen. El costo de oportunidad dice, al elegir también se renuncia. Claro, renuncio a las otras opciones por elegir una. Si se renuncia, elegir tiene un costo que se le llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el valor de la mejor opción a la que se renuncia. Entonces, ustedes al elegir estudiar han incurrido en un costo de oportunidad que es el dejar de recibir ese salario de 150.000 bolivianos en 5 años. Pero se supone de que ustedes al formarse van a poder recuperar en menos tiempo esa cantidad o esa suma de dinero. Eso es lo interesante. En todo caso, el costo de oportunidad es una herramienta muy útil en el campo del análisis de los costos, debido básicamente a que la contabilidad no toma en cuenta los costos de oportunidad, en el entendido de que es un costo, si vale el término, disfrazado, que se encuentra y que no es fácil de poder identificar.
cuando, por ejemplo, una persona utiliza su casa para hacer su empresa, utiliza su computadora para gestionar su empresa, utiliza su tiempo para estar al mando de su empresa, está incurriendo en un costo de oportunidad. Porque en la mejor opción, su casa podía haber alquilado y tener un ingreso por alquileres. En la mejor opción podía, en lugar de administrar su empresa, podía estar trabajando como dependiente en otra y ganando un salario de $1,000, ¿no? O el costo de oportunidad por utilizar mi computadora, que bueno, en lugar de utilizar en mi empresa, podía vender mi computadora, dejar esa plata en el banco y ganar también interés. Entonces, permanentemente, las personas, cuando están tomando decisiones, están incurriendo en costos de oportunidad. Y este costo no se traduce de manera clara y objetiva en un registro contable. Por eso el costo de oportunidad es un costo que determina básicamente de una manera mucho más objetiva cuando se lo considera si una empresa genera utilidad o pérdidas. Es decir, el beneficio se puede obtener a partir de dos ópticas, a partir de la óptica contable y a partir de la óptica económica. El beneficio contable es los ingresos menos los costos. En cambio, el beneficio económico son los ingresos menos los costos y los costos implícitos, que son los costos de oportunidad. Por eso es importante el estudio de los costos de oportunidad, que a su vez se pueden llamar costos implícitos, como vamos a ver a continuación. Pero antes de ver los costos implícitos, veamos qué es un costo explícito. Si usted se fija, un costo explícito estaría asociado a esta imagen, que significan erogaciones, gastos que realiza una empresa, el dueño de una empresa, el gerente de una empresa para para que haga funcionar su empresa, para contratar una edificación, el pagar alquileres implica costo implícito, el pagar sueldos y salarios, el pagar la compra de insumos o materias primas, el pagar servicios básicos implican costos explícitos. ¿Sí? En este caso, los costos explícitos se definen como aquellas erogaciones o gastos que realizan las empresas por la utilización de los diferentes factores de producción que utilizan: tierra, trabajo, capital, o simplemente costos de sueldos, costos de materia prima, maquinaria, servicios, alquileres, intereses, etc. Esos serían costos explícitos. También se dice de que el registro de los costos en una empresa se encuentra básicamente dentro de un sistema contable. Sin embargo, los costos de oportunidad no necesariamente van a estar dentro de un sistema contable, ¿no? Porque están relacionados básicamente al efecto que produce una decisión tomada en términos básicamente de generar expectativas de utilidad o ganancia. Entonces, para hacer un buen sistema contable, obviamente es importante también tomar en cuenta tanto los costos explícitos, lo que gasta efectivamente una empresa en las erogaciones que hace, y las que no hace erogaciones, como los aportes, ya sea de capital, los aportes de infraestructura, los aportes de equipo, herramientas que hagan él o los socios, también deben formar parte de los sistemas contables. Por otro lado, los costos implícitos, como decíamos, representan básicamente todos aquellos costos en los que incurre una empresa y que no necesariamente representan erogaciones monetarias o gastos en dinero. Los costos implícitos son, por ejemplo, aportes que yo hago de cualquier tipo, de tiempo, de capital, de infraestructura, de equipos, en los que la empresa no hace erogaciones, sino más bien recibe. Estos costos también se denominan, como hace rato decíamos, costos de oportunidad.
o los costos implícitos y los costos de oportunidad es lo mismo. Y se refieren a los ingresos que deja de percibir una empresa cuando toma la decisión de utilizar sus recursos para producir un bien o servicio. Por ejemplo, si yo dejo de alquilar mi casa para hacer mi empresa, estoy incurriendo en un costo implícito. Si yo utilizo mi camioneta para dar un servicio con mi empresa, estoy incurriendo en un costo implícito. Si yo utilizo, como les decía hace rato, mi tiempo para administrar mi empresa, estoy incurriendo en un costo explícito. Y aquí tiene un ejemplo claro. Cuando una persona renuncia a su actividad laboral dependiente para dedicarse a dirigir su propia empresa, deberá renunciar también al ingreso por concepto de sueldo que percibirá en su mejor uso alternativo. Cuando yo estoy al mando de mi empresa, aunque yo me asigne un sueldo, obviamente, si no estuviera al mando de mi empresa, tuviera un sueldo que podría ser mayor o menor al que yo perciba en mi empresa, pero ese sueldo que dejo de percibir por estar administrando mi propia empresa se llama costo implícito. Bueno, acá tienen con mayor claridad esta diferencia. Los costos implícitos comprenden el valor de los insumos o factores que posee una empresa y que utiliza en sus propios procesos productivos, que son propiedad de la empresa. Este valor debe estimarse a partir de lo que podrían generar en su mejor uso alternativo. Bueno, si yo utilizo mi casa para hacer mi empresa, el costo implícito sería el alquiler que dejo de recibir. Si utilizo un capital para hacer mi empresa, sería los intereses que podría dejar de percibir en un DPF en el banco, etc. En cambio, los costos explícitos son los gastos reales en los que incurre una empresa para adquirir, alquilar los insumos, para comprar, etc. ¿Sí? Bien, la sumatoria de estos dos costos, los costos implícitos e implícitos, explícitos e implícitos, representan los costos económicos. En cambio, los costos contables solamente son los costos explícitos. ¿Sí? De tal manera que si yo quiero calcular el beneficio económico, voy a tener que restar al ingreso total menos los costos implícitos más los costos explícitos. En cambio, el beneficio contable solamente implica la diferencia entre el ingreso total menos los costos explícitos. Esa es la diferencia entre el beneficio económico y el beneficio contable, que es importante. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Bien, activen su cámara, por favor, para congelar la asistencia. ¿Alguien estaba con COVID de este grupo? Había una compañera, no sé si era del grupo de la mañana o de la tarde, que no dio el primer parcial. Bueno, debe ser del grupo de la mañana. Bien, les agradezco. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, adiós.